Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Comentario. Soy el misionero Manuel Dávila. Esta es la sección Motiva. Esta semana hemos estudiado la lección número 8. La creación, el Génesis como pilar, parte 1. Todos nosotros hemos tenido un origen. La Biblia nos muestra el origen de muchas cosas. El origen del pecado, el origen de los primeros hombres, el origen del primer matrimonio, de la primera familia y así muchas cosas que esta semana hemos estudiado. En 1821 se inicia lo que hoy conocemos como la República Democrática del Perú. Tuvo un proceso muy largo, pero el inicio fue allí. En 1833, Charles de Babbage, él dio las primeras ideas para poder crear lo que hoy conocemos como la computadora. Y en 1901, Guillermo Marconi fue el creador de la radio. Todos ellos en algún momento idearon, diseñaron y después ejecutaron aquellas ideas y logramos tener aquellas cosas que son parte de nuestro día a día. Todo tiene un origen. Así que esta semana acompáñanos aquí en Comentario para poder juntos aprender acerca de este maravilloso tema. Que Dios te bendiga. Hola, apreciado amigo, es un gusto estar juntos aquí en la sección Explora de la Escuela Sabática de Comentario. Y estamos aquí para estudiar y analizar la creación, el Génesis como pilar, la parte número 1. Primero tenemos que responder una pregunta. ¿Fuimos creados con propósito o fuimos creados al azar? Y esto lo responde la Biblia en sus primeras páginas. Cuando vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 1, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A veces pasamos en la universidad, en el curso de Filosofía 1, intentando responder estas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Y la respuesta siempre estuvo y siempre va a estar allí en la Biblia. La Biblia nos responde y nos menciona de que no fuimos creados al azar, no somos frutos del azar, sino que somos creados con un propósito. Y tenemos un propósito. Lo primero que tienes que aprender y entender en esta oportunidad es que fuimos creados con un propósito. Y aquí también aprendemos que Dios nos creó desde el principio, algo que pasó antes. Y tú tienes que tener la seguridad de que Él inició esta creación y a pesar de la introducción del pecado para con nosotros, así como Él inició, Él también va a terminar. Él va a venir por nosotros y vamos a ir a vivir con Él por toda la eternidad. Por eso es fundamental, tener bien en claro que hemos sido creados con un propósito, que no hemos sido creados al azar. El simple hecho de creer en la evolución y dejar la creación a un lado descarta toda la fiabilidad de la Biblia. Importante entender esta primera parte. Continuamos y hay una parte muy interesante sobre los días literales o grandes periodos de tiempo. La Biblia menciona, Génesis capítulo 1, el versículo 5, dice lo siguiente: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana del día siguiente. Cuando vamos al contexto en el cual ellos se desarrollaban, nos podemos dar cuenta de que la tarde y la mañana era la forma como ellos medían el tiempo. Y la misma narrativa bíblica nos está mencionando de que eran días literales. Pero hay más. Cuando analizamos la palabra hebrea original, la palabra yom, cuando esta palabra yom iba acompañada de un número definido, siempre era usada para un día literal de 24 horas. De 24 horas, no en miles de años, no en largos y grandes periodos de tiempo, días literales de 24 horas. Hay muchas personas que toman el texto bíblico que dice que para Dios un día es como 1000 años. Ah, entonces la creación fue hecha en miles de años. Pero la misma Biblia se responde, y 1000 años son como un día. Esto, acompañado de la narrativa bíblica y acompañado también de la palabra hebrea, nos da la seguridad, nos da la confianza de que fueron días de 24 horas. Aceptar o rechazar la semana literal de la creación implica aceptar o rechazar todo el contenido bíblico. Por eso es importante reconocer estas cosas desde el inicio, en el cual nos menciona la Biblia para nosotros poder aceptarlas, para poder comprenderlas y no dejarlas a la duda, no dejarlas al azar, sino que todo tiene un propósito. Muy bien, cuando continuamos con nuestro estudio, viene una parte muy importante, la parte del sábado.
Génesis capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho. Qué hermoso mensaje. Dios no estaba cansado de la creación, pero él lo hizo y lo bendijo como ejemplo para nosotros poder tener ese día para adorar, para nosotros poder tener ese día para poder estar junto con Él, para poder recobrar las fuerzas de todo el trabajo que hemos venido realizando en la semana y tener ese día como un día de adoración, como el sello y la corona de esta hermosa creación que nuestro Padre nos estaba brindando. Cuando vemos ahora en estos tiempos, ya el mundo está queriendo adoptar el día domingo en vez del día sábado. Incluso muchos diccionarios dicen que domingo es el séptimo día de la semana, pero nosotros conocemos que según la narrativa bíblica siempre fue el sábado. El sábado era el día en que Jesús iba a las sinagogas. El sábado era proclamado el día del Señor. Mateo capítulo 12, el versículo 8. Y en él reposó, lo bendijo y lo santificó. Y nos enseñó de qué forma nosotros deberíamos descansar en él. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Entonces, el sábado es parte de nuestra predicación, es parte de nuestra adoración, es parte incluso de nuestro mensaje como adventistas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Yo sé que lo recuerdas. Está también allí dentro, está el sábado, parte importante de nuestra predicación. Hay un punto muy importante que el Señor también estableció desde la creación y al cual el Señor le da mucha importancia y siempre le ha dado mucha importancia. Y es un pilar de la iglesia. Ya sabes a qué me refiero. El matrimonio, la familia. Sin lugar a dudas, el matrimonio es parte fundamental de la iglesia. Y no solo de la iglesia, querido amigo. El matrimonio es parte fundamental de la sociedad. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice lo siguiente: y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En su inmenso amor, Dios comprendió y Dios nos dio a nosotros la oportunidad de poder tener una persona a nuestro lado. Que fuimos creados distintos, es cierto, pero que somos complementarios, nos vamos complementando. El hombre y la mujer componen la unidad de la familia, la que reúne estas fuerzas para poder continuar, para poder avanzar, así vengan dificultades. En su infinito amor, nuestro Padre Creador separó y bendijo también el matrimonio. Dios sabe que fuimos hechos para vivir en sociedad y por eso nos permitió tener esta unidad en la familia. Somos llamados a mantener esta unidad que el Señor ha tenido desde siempre para con sus hijos y de forma especial con el matrimonio. Recordemos que el propósito original de Dios era que la creación, que toda su creación esté llena de familias amorosas, que pusieran por encima a Dios por sobre todo, y que reflejen el carácter de su Creador en su vida y criaran a sus hijos en una humilde obediencia. Ese fue el propósito de Dios. El pecado lo fue distorsionando, pero Dios siempre tuvo allí un punto especial para con la familia. ¿Recuerdas dónde hizo el Señor su primer milagro aquí en la tierra? Fue en una boda. Fue en una boda porque Él sabía lo importante que era la familia para nosotros hasta la actualidad. Así que somos llamados a cuidar nuestras familias, nuestros hogares. Ya para ir finalizando con el estudio de esta semana, el pecado. ¿Cómo fue que el pecado ingresó? ¿Cómo fue que el pecado nos hizo tanto daño? Génesis capítulo 2, el versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue un mandato divino, un mandato de fidelidad, que en ese momento el hombre no lo obedeció. Y aquí también viene un punto muy importante. Cuando creemos en la evolución y dejamos de lado la creación, cuando sabemos que esta es la que tiene un propósito y no fue hecha al azar, también estamos dejando de lado el tema de la muerte. La Biblia deja claro que la muerte entró a este mundo como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Y también nos dice que la única posibilidad de vencer a la muerte y tener la vida eterna es a través del sacrificio y la muerte de Cristo Jesús, con el sacrificio que Él hizo en el Calvario y su resurrección. Juan capítulo 6, versículo 14. Aceptar la Biblia nos muestra un hermoso plan de salvación y la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Te invito pues, querido amigo,
que puedas seguir estudiando, que puedas seguir analizando tu escuela sabática y que puedas aplicar todos los conocimientos que esta deja para nosotros semana tras semana. Que Dios te bendiga mucho. Hola chicos, mi nombre es Inés y esta es la sección Aplica. Dios quería que la familia fuera parte fundamental de la vida humana, por lo tanto instituyó este principio fundamental dentro de la creación. Pero, ¿qué sucede cuando la base del edificio está erosionada? Pierde fuerza y se cae. La erosión de la creencia en la creación, ¿cómo incide en la estructura de la sociedad en nuestros tiempos? Jesús dirigió toda la atención de sus oyentes hacia la institución del matrimonio, la cual fue ordenada en la creación. Allí fueron creadas dos instituciones gemelas, lo cual fue el matrimonio y la creación. Mientras el Dios Padre tomaba de la mano a la santa pareja, le repetía las siguientes palabras: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en una sola carne. Esto fue instituido por Dios desde Adán hasta nuestros días. En nuestros tiempos, estas dos instituciones han sido muy atacadas, ya que las personas han corrompido la ley de Dios, por lo tanto le han restado importancia o la han tergiversado a estas dos instituciones divinas. Por un lado, el sábado no la tratan con la santidad que Dios le ha dado, o santifican otro día. Y por el otro lado, al matrimonio le han restado la importancia que tiene en aspectos muy importantes como la sexualidad. Sin embargo, como cristianos, muchas veces caemos en el error señalando a las personas que no conocen de estas verdades y no seguimos el ejemplo de Jesús con la mujer adúltera, donde Él castigó al pecado, mas no al pecador, señalando los errores en el comportamiento de los fariseos. Por eso hoy te invito a preguntarte, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Señalaría al pecador como lo hizo los fariseos? Porque nosotros, como humanos, siempre juzgamos a las personas y es muy fácil caer en este comportamiento que cayeron los fariseos. Nos olvidamos que tenemos al mejor guía, Cristo Jesús. Él, a pesar de que muchas personas no conocían de Dios, Él se preocupaba por ellos y los guiaba al camino del bien. Así buscaba su salvación. Asimismo, Dios nos dio una misión y no es juzgar, señalar a los pecadores, sino que debemos ir hacia ellos y enseñarles el camino y llevarlos hasta los pies del Salvador. Hola mis amigos, sean bienvenidos a la sesión Crea aquí en Comentario. Yo soy Pedro Heitor y es un gusto. Bueno, ahora tenemos un desafío para ustedes, ¿ya? El desafío consiste en que tú hagas un dibujo, puedes poner allí frases, citas, pero él tiene que traer la esencia de lo que tú has aprendido en la semana. Por ejemplo, aprendemos sobre en el principio, ¿ya? Entonces yo hice un dibujo acá hablando sobre eso. Y la frase en hebreo, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Bueno, después hablamos sobre el día, que la semana fue literal. Entonces yo puse acá como está en hebreo, después la pronuncia y algunos comentarios sobre lo que hemos aprendido en este día. Hablamos también sobre el Shabbat, el día séptimo, y la institución del casamiento heteromonogámico, así como Dios lo ha creado y bendijo. ¿Ya? Bueno, y por último, pero no menos importantes, estudiamos sobre la queda y la cruz. Acá yo puse algunos textos bíblicos a más que ayudan a uno a comprender el contexto, ¿ya? Y bueno, esta es la tarea. Yo espero que tú utilices tu creatividad y ponga allí mucho empeño en eso y haga una cosa hermosa para que tú puedas así de esta manera enseñar a los demás. Que Dios te bendiga.